aquel área en la que estemos trabajando o estos indicadores que son los cuadros de mando que tenemos disponibles en cualquiera de los módulos de la aplicación. Fijaros que si me voy a ventas, a compras, almacén, etcétera, tengo un apartado que son los cuadros de mando que me presentan esta información que vemos aquí. Luego daré mayor detalle, ¿vale? Ahora es para que nos ubiquemos un poquito. El menú lo tenemos a la izquierda y aquí tenemos el desplegable donde podemos ir a un área o a otra, ¿vale? En función de lo que se contrate, pues veremos un menú más completo o más reducido. ¿De acuerdo? Bien. En la parte superior, pues tenemos un acceso a favoritos. Aquellas opciones que habitualmente utilicemos, pues las podemos guardar como favoritos, marcándolas, por ejemplo, si accedo a clientes, marcándolas con este símbolo de la estrella, pasarán a formar parte del menú de favoritos. Y el menú de favoritos se puede completar incluso con opciones externas, pues un Word, un Excel, cualquier otra aplicación que deba utilizar el usuario, una determinada página web, y pongo un ejemplo, el de pues, mis entidades bancarias, ¿no? Aquellas con las que debo trabajar para pues, presentar o descargar, subir al banco el adeudos domiciliados SEPA o descargar del banco el extracto bancario, ¿vale? Para conciliar. O la página de Hacienda donde pues, debo conectar para subir los ficheros de los modelos oficiales que me genera la aplicación, por ejemplo. ¿Vale? O determinada web que deba utilizar habitualmente. Todo ello lo podemos componer en el menú favoritos. Bien. Siguiente dato a comentar. Es multiusuario. ¿Vale? Se pueden tener tantos usuarios como licencias se hayan adquirido, podrán entrar al mismo tiempo todos esos usuarios con su nombre y contraseña y a cada uno se le puede dar un perfil de seguridad muy completo. Podemos decirle que cierto usuario no tiene acceso a una empresa o que sí tiene acceso a esa empresa pero solo a modo consulta, por ejemplo, o que puede trabajar en prácticamente todo el menú de la aplicación que hay disponible, excepto en una parte de él. O que cierta operación dentro de una pantalla no la puede realizar. ¿De acuerdo? Se puede hilar tan fino como para indicar que un usuario puede hacer de todo, menos darle a un botón en una pantalla. ¿Ok? Bien, multiusuario. También multiempresa y multiejercicio. Fijaros que aquí en la parte superior es donde aparece la empresa en la que estoy situado y el ejercicio, fecha de trabajo, digamos. ¿Vale? A pesar de que estemos situados en un ejercicio, estemos situados en una empresa, SAGE 200 tiene la particularidad de que nos permitiría ver información de varias empresas a la vez o de varios ejercicios a la vez o de varios ejercicios a la vez. ¿De y luego, conforme entremos en alguna de las pantallas, os lo enseñaré. ¿Y esto por qué? Porque detrás de SAGE 200 está SQL Server, que es un gestor de base de datos que ya procesa la información y da orden de entrada, aunque estén varios usuarios trabajando. ¿Vale? Es decir, puede estar un usuario dando de alta asientos en la contabilidad y puede otro usuario desde la parte de facturación, facturando compras o ventas, realizando un proceso masivo de contabilización. ¿Vale? Facturación más contabilización. ¿Ok? No hace falta que nadie salga de la aplicación para poder seguir trabajando o para realizar un proceso masivo. ¿Ok? Bien. Pues comentado esto, un poco la plataforma, el menú, las pantallas, ¿vale? Vamos a entrar en alguna de ellas para que veáis los formatos, ¿vale? Y las posibilidades que nos da. Fijaros, ahora mismo estoy en el apartado de ventas. En el apartado de ventas que vemos, pues clientes, artículos, comisionistas y los documentos de venta que puedo generar, ofertas, pedidos, albaranes, facturas y otra información, ¿vale? Otras opciones habituales. Si me voy al menú de compras, pues vemos lo mismo, me carga los cuadros de mando que hay en la parte de compras y veo la misma estructura, pues en este caso proveedores, artículos, que es común con ventas, obviamente, y luego pues
las ofertas que puedo solicitar a proveedor, pedidos de compra, ¿vale? Recepción de albarán de compra, etcétera. ¿Ok? Y como veis, conforme entro en cualquier menú, la aplicación no me carga una nueva aplicación, una nueva herramienta, sino que estoy en la misma. Estoy en la misma e incluso conforme he estado entrando en cualquiera de las partes del menú, de las áreas o de los módulos, fijaros que aún así puedo dejar abiertas las pantallas que puedan pertenecer a otras áreas. ¿Ok? Y además, estas pantallas incluso las podría desanclar para trabajar de un modo más ameno. Fijaros, desanclo, maximizo e incluso si tuviera varias pantallas, podría tener en una pues el listado de clientes como tenemos ahora mismo y en otra pues los asientos contables. ¿Ok? Y bueno, ya que he maximizado esta pantalla, os lo comento también. Estas pantallas están preparadas para que podamos trabajar de otra forma aún más amena con ellas. Fijaros los colores, ¿vale? Estos son las reglas de estado. En todas las pantallas de clientes, proveedores, artículos, pedidos de venta o de compra, albaranes, etcétera, etcétera. Podemos hacer esto, o asientos contables, podemos hacer esto. Decirle que cuando se cumpla cierta condición, aparezcan en un color o en otro, ¿vale? Es decir, activar reglas, ¿vale? Definir reglas para que cuando son de una provincia o de otra, en este caso los clientes, pues aparezcan en un color o en otro, ¿vale? O cuando están ese cliente ya no está, ya no es cliente o ha cerrado la empresa, pues ponerlo en otro color, ¿vale? Como es este ejemplo que os he puesto. Y estas pantallas, pues siempre vamos a tener aquí un botón de exportación a Excel, ¿vale? Me va a exportar lo que estamos viendo en pantalla. Incluso realizando un filtro. Fijaros que aquí, si defino un filtro para localizar a un cliente por el CIF, ¿vale? En un momento tengo el filtro hecho y podría entrar a este cliente, ¿vale? También podría hacer filtros combinados e indicarle que me presente los clientes de cierta provincia, por ejemplo, ¿no? Pues podría escribir aquí y ya lo tengo en un momento. Y podría hacer los combinados que ahora, pues, vale, sí, de esta provincia, pero de este municipio. ¿Ok? Y en un momento tengo el filtro hecho. Y ese filtro incluso podría guardarlo y tener aquí, pues si yo necesito hacer una búsqueda habitual de esa manera, pues guarda aquí el filtro y como veis, pues un filtro personalizado, los clientes activos, los recientes, etcétera. ¿Vale? Y la exportación a Excel siempre, aunque haya filtrado, me va a exportar lo que he filtrado. ¿Vale? Exportaría y me generaría directamente el Excel. ¿De acuerdo? Pues bien, anclamos la pantalla y seguimos con ello. Bien, siguiente utilidad, una particularidad de SAGE 200 que nos permite trabajar de una forma muy amena es el buscador, esta ayuda que tenemos aquí, que ahora mismo bueno, cuando empiezo con la aplicación pues es interesante porque incluso me puede ofrecer información, vídeos de aquello a lo que voy entrando, ¿vale? Pues, para dar cómo se da de alta un cliente, cómo crear un pedido, cómo servirlo, etcétera, pues lo puedo utilizar aquí. Y además lo puedo utilizar como buscador de información de todo lo que se ha ido generando en mi SAGE 200. ¿Vale? Por ejemplo, pues quiero localizar un cliente que me está ahora llamando y quiero que en un momento me presente pues su ficha con su información. Pues escribiría aquí y este buscador, esta ayuda que tenemos, Alisio, pues nos localiza toda la información relacionada con ese texto que hemos escrito. Si corresponde a un cliente, pues datos referentes o registros referentes al cliente. Pues albaranes que se hayan generado para él, como veis aquí, ofertas, pedidos, mantenimiento de clientes, etcétera, etcétera. O cuentas incluso que correspondan a ese cliente. ¿Ok? Si fuera un artículo, pues me buscaría información de ese artículo, su ficha, etcétera, etcétera.
¿vale? Vamos a fijarnos en el mantenimiento del cliente. Para enseñaros otra funcionalidad muy interesante, que es el centro de información, ¿vale? El centro de información es un apartado que nos presenta todo lo relacionado con un registro. En este caso, un cliente, ¿vale? Este cliente que hemos seleccionado, del cual podría ver su ficha con su información, ¿vale? Y ver, pues, en relación a la llamada que estamos teniendo con él, dónde está ubicado, sus contactos habituales, si el que me está llamando es un nuevo contacto, entonces registrarlo, etcétera, etcétera, ¿vale? Domicilios, contactos, correos que le hemos enviado o hemos recibido, o, por ejemplo, fijaros que he buscado un cliente y de ese cliente aquí me puede dar su información financiera, ¿vale? Efectos en cartera, pendientes, ¿vale? Tenemos aquí un doble clic y puedo ver esa información. ¿Vale? Descontados, impagados, con lo cual podría incluso localizar un determinado registro de vencimiento pendiente y si lo necesita, pues el cliente me está llamando por ello, extender la fecha de vencimiento, ¿vale? Porque me indica que ese mes no va a poder hacer el pago, ¿vale? Seguimos avanzando. Información comercial, seguimiento comercial, partes de reparación, tareas, expedientes, ventas que se hayan realizado de ese cliente, por ejemplo. Ahí podemos entrar aquí y ver pedidos, albaranes, facturas, etcétera, etcétera. Vamos a ver, por ejemplo, pues una determinada. Y avanzamos a ver información de esa factura. Fijaros aquí que tengo posibilidad de realizar operaciones sobre el registro en el que estamos situados. No solo aquí, sino en las pantallas que hemos visto antes también. Si me sitúo sobre un cliente y hago un clic con el botón derecho, tengo opciones para realizar operativas sobre ese registro. ¿Vale? En este caso, sobre esta factura del cliente, pues si no está contabilizada, podría contabilizarla o abonarla o ver el margen de beneficio. O algo también muy interesante, que es el centro de información de un documento, de una factura en este caso. Fijaros aquí. Esta factura se ha emitido a raíz de un albarán de venta. Emisión de factura de este albarán. Este albarán se ha servido a raíz de este pedido. ¿Ah? De ese pedido no tenía suficiente stock. Veo el pedido de compra. Y el albarán porque se ha recibido y además se facturó. Pues puedo ver toda la trazabilidad de un documento, de dónde proviene y a dónde viene, a dónde va. ¿Ok? E incluso la parte financiera, esa factura se contabilizó automáticamente y me generó un asiento. Y desde aquí veo ese asiento. Más los vencimientos que me ha generado en cartera. 3 plazos, 3 vencimientos con sus fechas correspondientes, 30, 60, 90. ¿Ok? Y esto lo puedo ver incluso de forma gráfica. Esta factura viene de esta albarán, etc. Y no solo eso, sino que además, si lo necesito para hacer una comprobación, haciendo un doble clic en cualquiera de los registros, así de forma gráfica o de la forma que hemos visto antes, pues puedo ir a ver el detalle de ese documento. Y si ese pedido estuviera pendiente de recibir, en este caso, el pedido de compra, pues desde aquí podría recibir el pedido. ¿Vale? Con lo cual, otro punto a tener en cuenta, pues SAGE 200 no nos obliga a ir cerrando pantallas para poder continuar con un proceso relacionado con la pantalla que estamos viendo en ese momento. ¿De acuerdo? Hemos visto centros de información, el del cliente, el documento. Hemos hecho una búsqueda de un dato relacionado con un cliente o un cliente. Y ¿qué comentaros también? Pues que estos centros de información no solo están para el cliente y el documento. Tengo centros de información también del artículo, del proveedor, del comercial, si tuviera fabricación, de proyecto,
si trabajo con obras, ingeniería, etcétera. ¿Vale? Y además de características de producto, centro de información del número de serie de un producto o centro de información de un lote de un producto. ¿Vale? Para ver también toda la trazabilidad referente a un determinado producto que tenga una característica. ¿Okay? Pues todo ello, lo que son centros de información, lo podemos visualizar en este apartado, lo que he comentado con información de cliente, proveedor, comercial, artículo o de stock, incluso de partida, de serie, de proyecto, etcétera. ¿Vale? Pues bien, visto esto, avanzamos. Quizá os ha parecido que los menús son muy extensos, ¿no? Pues, ¿qué hemos hecho con Sage 200? Añadir una funcionalidad que es el buscador. El buscador que nos permite localizar cualquier opción dentro de nuestro menú de Sage 200, aun sea del área que sea. ¿Vale? Voy a buscar la opción de asientos. ¿Vale? Pues ya tengo en un momento de todo el menú de Sage 200 aquellas opciones relacionadas o relativas a asientos. ¿Vale? Pues, por ejemplo, la consulta de asientos. Voy a entrar un momento y así os enseño también particularidades de finanzas, por ejemplo, algunas de ellas. Primero, fijaros que aquí que le voy a pedir directamente desde el 1 del 1 del 2008 hasta el final, hasta todo lo que tenga. Aceptamos. Y ya tenemos aquí toda la consulta de asientos de ese rango de fechas. Desde la apertura del 1 del 1 del 2008, y si nos fuéramos al final, pues vamos a ver, perdón, el último asiento que haya creado, que es justamente pues una prueba que he hecho hoy del 17 del 5. Y aquí fijaros que tenemos exactamente lo mismo. Marcados registros que cumplen una condición y por lo tanto aparecen en un color o en otro. ¿Vale? Entrada de asientos y por lo tanto aquí ya veis pues una característica de las que comentaba antes, multiejercicio. ¿De acuerdo? Podría desanclar igual que antes, verlo con mayor amplitud, etc. Bien, otra característica, pues cuando estamos trabajando con Sage 200, algo que es habitual es, bueno, el ejemplo que he comentado antes, estamos en una pantalla consultando, revisando cierta información y pues necesitamos entrar al detalle, ver esa información con mayor detalle. Bueno, os pongo un ejemplo, cuando estamos realizando pues un balance, ¿no? Sacando un balance de comprobación, operativa, balance, situación. Voy a escoger el de situación. Balance de situación. Es una pantalla donde me solicita qué balance quieres presentar, con qué guía de balance lo quieres presentar. Fijaros que aquí hay un sinfín de guías, incluso guías para entidades no lucrativas, fundaciones, guías para la presentación de obligaciones legales como el modelo 200 o el depósito de cuentas, ¿vale? La normal, la pymes, la abreviada. ¿Vale? Pues vamos a hacer un ejemplo con el primero que tengo aquí. Y fijaros, como comenté al principio, seleccionar varias empresas. ¿Vale? Además, puedo pedirlo de un ejercicio comparativo con otro. Vamos a pedirle, tendré más información en 2020, de apertura a diciembre. Y aquí hay otra característica. Un balance, por ejemplo, pues voy a poderlo pedir por un rango de fechas, ¿vale? O por un rango de periodos completos. ¿Esto qué significa? Pues que podría pedirle incluso una quincena, un balance de una quincena únicamente. ¿Ok? Bien, seguimos avanzando. Vale. Aquí seleccionaría diversas empresas si tuviera, trabajar con canales o delegaciones, pedir que aparezcan totalizados los grupos contables, ¿no? No solo cuenta en detalle, sino también a nivel 3 que aparezca el total de ese grupo contable, o
Si tengo muchos clientes y proveedores y no quiero que aparezcan todos, pues también incluso podría decirle que lo que son los grupos 43 y 40 aparezcan totalizados y no aparezcan en detalle. ¿Vale? Y otra característica más, cuando estamos definiendo informes, cómo se deben presentar en pantalla, le podemos decir a SAGE 200 que lo haga de una forma, de la forma que queramos. ¿Vale? Esto es un balance de situación, pues podría decirle, si he marcado o seleccionado diversas empresas, que aparezcan como puntos de balance donde pueda haber el acumulado de cada empresa, o de cada delegación, o de cada canal, etcétera. ¿Vale? De momento lo voy a seleccionar como es habitual verlo en cualquier programa. ¿Vale? El periodo lo quito y esto lo en columna. Perdón. Vale, creo que he entrado en la empresa que no. A ver. Bueno, si acaso luego os enseño el balance porque hay algún dato que no tengo ahí correcto. Bien, entonces lo interesante con un balance es que podemos realizar esas operativas, podemos presentarlo de varias empresas a la vez o hacer roturas de cada una de las empresas que tenemos o de cada canal que tenemos o delegación, ¿de acuerdo? Y con ello pues hacer que se presente de una forma más sencilla, ¿vale? Otra cosa más, desde un balance, desde un mayor, desde la entrada de asientos, tenemos trazabilidad, es decir, nos situamos en una cuenta, aunque estemos en el balance o en el mayor, siempre vamos a tener un enlace para ver el asiento, editar el asiento, ir al mayor y del mayor ir al asiento. ¿Vale? Tenemos esa trazabilidad. ¿Vale? Fijaros, ahora estoy en asientos, puedo ir a ver el mayor. Estas opciones que tenemos aquí en el menú las vamos a tener siempre disponibles en cualquiera de las pantallas. ¿Ok? Y desde el mayor, pues aquí tenemos ir al asiento. ¿Vale? Ir a modificar el asiento, por ejemplo. ¿Vale? Por lo tanto, trazabilidad. De momento estamos en finanzas. Vamos a ir avanzando y vamos a ver otras partes donde siempre nos vamos a encontrar estas características. ¿De acuerdo? Siguiente apartado a comentaros. Pues, por ejemplo, las obligaciones legales. Si entramos aquí a los impresos oficiales, al suministro de información o a la preparación de cierto modelo, también tenemos trazabilidad. Acepto, entro a ver los modelos. A ver. Pues no, voy a cambiar de empresa un momento. De base de datos, perdón. ¿Alguna cuestión hasta ahora? Vale, continúo entonces. Disculpad, que hacemos muchas pruebas en nuestras bases de datos, nos utilizan desde programación para que vayamos revisando y en algunos casos son pruebas en las que forzamos a la instalación. Vamos a ver. Pues no, de momento esta opción aquí no os la podré enseñar. Si no, os mandaré otra grabación que tengo y así lo veréis allí también. Bien, continúo avanzando. Impresos oficiales, lo que os quería comentar es que, estando en un modelo, en cualquier apartado en el que tengamos una base, una cuota, una factura, digamos,
o una acumulación de datos de varias facturas, nos va a permitir ir a ver el detalle de qué facturas me recoge ahí. Y desde ese detalle me va a permitir ir al asiento también, con lo cual trazabilidad también completa para consultar la información. ¿De acuerdo? Fijaros aquí, el resto de opciones que tendría en finanzas. Analítica, que me permitiría trabajar hasta 7 niveles de desglose analítico, ¿vale? Proyectos, secciones, departamentos, canales, delegaciones, familia, etcétera, ¿vale? Activos fijos para gestión de inmovilizado, para generar elementos de inmovilizado y su asiento de amortización, generar simulaciones y todo hacerlo de una forma masiva, ¿vale? Incluso gestión de leasings. El depósito de cuentas y avanzamos. Nos vamos a otros apartados. Ventas, compras, almacén, totalmente ligados también, obviamente, porque en cuanto sirvo, me descuenta de stock, recibo, incrementa el stock. ¿Vale? Y no solo en la parte de ventas, compras, control de stock, sino también en lo que se refiere a fabricación. Si soy una empresa que fabrico, pues desde un pedido voy a poder crear la orden de fabricación. No tengo suficiente stock, por lo tanto, necesito generar la orden de fabricación. ¿Vale? Fijaos que aquí, desde procesos, fabricación, pues puedo ir a crear necesidades de fabricación, órdenes de fabricación, etcétera. ¿Vale? Y desde fabricación, si no tengo suficiente materia prima, pues me va a proponer comprar para abastecer mi almacén de materia prima. ¿De acuerdo? Por lo tanto, enlace también directo para trabajar con las diferentes áreas que podamos tener contratadas con nuestro SAGE 200. No. Pedir ofertas, pedidos, albaranes, tenemos sus procesos masivos para ir trabajando y realizando los siguientes pasos. ¿Vale? Pues pedidos, servir diferentes pedidos, ¿vale? Agrupará esos diferentes pedidos en un albarán para un cliente, si lo quiero de esa manera. ¿Vale? Desde pedidos voy a poder capturar diferentes ofertas que tengo en ese cliente para generar ya el pedido correspondiente. Desde albaranes voy a poder efectuar el proceso de facturación, emisión de facturas de aquellos albaranes que están pendientes de facturar. ¿Vale? Entonces tengo procesos que me van a llevar de forma masiva a realizar el siguiente paso. ¿Vale? En la parte de ventas, pues puedo definir diferentes condiciones de precios. Hay una jerarquía que me va a permitir definir de qué forma quiero establecer una posibilidad de precio especial para un determinado cliente o que me lo da un determinado proveedor, o trabajar con tarifas, o trabajar con volumen. ¿Vale? En función de la cantidad que me compre, tiene un precio o tiene otro. ¿Vale? Pues todo esto lo podemos definir desde aquí. ¿Vale? Trabajar con comisionistas, realizar el proceso de liquidación de comisiones, todo ello lo tenemos aquí también. ¿Vale? Trabajar con factura electrónica. Y aquí os comento varios puntos interesantes en lo que se refiere a trabajar con las soluciones conectadas con SAGE 200. ¿Vale? Tenemos herramientas para trabajar con un portal que se encargue, pues una vez generada la factura electrónica desde SAGE 200, esa herramienta o esa solución se encargaría de enviarlo a la administración pública y tener un portal disponible ahí para consultar en cada momento desde el móvil. Esa factura la ha recibido la administración, me la ha aceptado y me la ha pagado. ¿Vale? O, por ejemplo, en lo que se refiere a gestión de stock, pues trabajar con herramientas que es dentro de almacén, ¿vale? Para hacer el picking del producto correspondiente y preparar ese pedido, la salida de ese pedido para ese cliente. O la recepción también. ¿Vale? Seguimos avanzando en la parte de almacén. También tenemos los cuadros de mando correspondientes, la gestión de inventario, la gestión de balances e información estadística del almacén. ¿Vale? En lo referente a laboral, ¿vale? Pues comentaros lo que os he indicado antes. ¿Vale? Tenemos aquí un apartado laboral donde pues,
Aquellas empresas que quieran trabajar con SAGE 200, pero solo la parte laboral, pues obviamente lo van a poder hacer. Simplemente es cuestión de contratar la nómina únicamente. De ahí que fuera escalable, como comentaba al principio, y modular. Yo quiero mi SAGE 200 con laboral únicamente. Luego más adelante, pues quizá para tenerlo todo integrado, generación del asiento contable de forma automática, desde laboral, porque SAGE 200 está preparado para generar asientos contables automáticos de nómina, de obligaciones legales, por ejemplo, de cartera, pues, la remesa de cobro que genero o de pago, los leasing, pago de cuotas, las amortizaciones de los activos fijos, ¿de acuerdo? Pues todo ello nos va a generar el asiento contable y obviamente de la parte de ventas y compras en cuanto facturo o recibo factura de proveedor, me va a generar los asientos contables correspondientes. ¿De acuerdo? Pues ¿qué tenemos en la parte laboral? Pues la gestión de empleados, su mantenimiento. Aquí en SAGE 200, en la parte laboral, el mantenimiento de empleados es único, es decir, creamos un empleado y sobre el empleado en su ficha es donde indicamos los periodos de trabajo que ha tenido en mi empresa. ¿De acuerdo? Pues bien, en base a esa información que se vaya generando en un determinado empleado, pues a raíz de él haremos el cálculo de sus nóminas, ¿vale?, la acumulación del IRPF y otras gestiones con administraciones públicas, etcétera, de pues, gestión de la seguridad social, CRETA, SILTRA, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y además, veis aquí pues, la herramienta portal de empleado web y los recursos humanos donde tenemos una base de datos de toda la información referente a los empleados que hemos tenido. ¿Vale? Formación, organigramas de la empresa, etcétera. Bien, si seguimos avanzando, pues entramos a la parte de fabricación, a la parte de proyectos, que son módulos más específicos, completos, como por ejemplo, fijaros aquí en la parte de fabricación, ¿qué es lo que tenemos? Pues mantenimientos de operarios, mantenimientos de máquinas, de centros de trabajo, de operaciones. Si entramos aquí, por ejemplo, fijaros que puedo tener dadas de alta todas las operaciones que se deben realizar. Si son operaciones que las realizo externamente, me las hace un proveedor, ¿no? Y todo ello con pues, horas estimadas de coste de mano de obra, de coste de máquina, etcétera. ¿Vale? Y los escandallos, que serían las fórmulas que se necesitan para producir, elaborar un determinado producto. ¿Vale? Y son escandallos no solo de componentes, sino de operaciones. ¿Vale? Y al ser esa combinación, ¿qué es lo que nos permite SAGE 200 con fabricación? Pues definir que incluso hayan operaciones que me realizan un semielaborado. Que a raíz de ese semielaborado o de otros incluso, realizo otro semielaborado o ya el producto final. ¿Vale? Y cada uno de los procesos con sus operaciones correspondientes puede hacer que se divida esa orden de fabricación en diferentes órdenes de trabajo. ¿Ok? Y así llevar un mejor control de la producción. Con un planning posible e incluso con herramientas de movilidad o de trabajo en planta, como es la imputación de tiempos o la imputación de materias compartida con información referente a medidas, ¿vale? Diferentes medidas. Avanzamos y nos vamos a proyectos, por ejemplo, donde aquí puedo definir pues, un proyecto con en base a una presupuestación, incluso a la importación de ficheros realizados con soluciones como Presto, es decir, ficheros FIE-DBC. En base a esa importación, el programa me genera presupuesto, me generará pues todas las fases que tenga ese proyecto e incluso
podré planificar y decidir pues qué operario lo debe realizar, cuál es la fecha de inicio prevista y la fecha de final prevista, e incluso si cada una de las fases tiene alguna relación con otra fase. Es decir, hasta que no acabe este proceso o la realización de esta fase, no puede empezar la siguiente. O esta fase y esta otra tienen que empezar al mismo tiempo. Voy a poder definir procesos o indicarle a SAGE 200 en datos de esta manera, ¿vale? Y luego realizar el planning y la comprobación de lo que se ha realizado en base a las imputaciones que han habido, ¿vale? Y por la integración que comenté al principio, pues SAGE 200 permite pues, que si genero una compra en el apartado menú de compras, le voy a poder decir que corresponde a tal proyecto. Y de forma automática ya queda ligado. De manera que ese coste sumará en ese proyecto y cuando lo esté consultando desde aquí o desde el centro de información de ese proyecto en cuestión, ¿vale? Pues voy a ver que esa compra o ese gasto imputa en este proyecto. ¿Vale? Bien, estamos llegando casi al final. Aquí el último punto a comentaros es la parte de seguimiento clientes, que es un CRM integrado en el propio SAGE 200, ¿vale? Donde vamos a poder hacer un seguimiento administrativo, un seguimiento comercial, realizar acciones o registrarlas, llamadas, envíos de información, etcétera, desde estas herramientas, ¿vale? O llevar un control de la oportunidad que se tiene con ese determinado cliente o potencial, ¿vale? Y en base a ello, pues podría realizar mailings, hacer segmentaciones de clientes que tengan pues unas particularidades, quieran productos de cierto tipo, etcétera, ¿vale? Pues bien, con esto finalizo lo que es la presentación y ahora a continuación, o si acaso mientras me enviáis alguna cuestión, alguna pregunta, voy a entrar un momento al mantenimiento de productos, de artículos, para que veáis las posibilidades que nos da la aplicación en relación a artículos y luego, si acaso, en relación a clientes, ¿vale? Para ver algún detalle mientras me enviáis vuestras preguntas. Estamos en el mantenimiento de un artículo. ¿Y qué opciones tenemos? Bueno, aquí en la cabecera, obviamente, pues tenemos el código de artículo, información o si el artículo es material o inmaterial, si no lleva control de stock, diferentes descripciones, los códigos alternativos que son también código de barras, familia, subfamilia, descripciones más completas, proveedor habitual, para que en el caso de generar un pedido de compra a proveedor que no lo he indicado desde un pedido de venta, podría generar pedido de compra a proveedor y quedan ligados, como hemos visto desde el centro de información. Precios, descuentos, tarifas, ofertas, ¿vale? Comisionistas del artículo, stock mínimo, punto de pedido. Tengo incluso en la parte de compras la posibilidad de indicarle al programa que nos genere la lista de la compra, es decir, necesidades de compra de los productos en función de la situación de stock que tenemos. Es decir, si encuentras entre todos los productos dados de alta que hay alguno que en stock está por debajo de stock mínimo, pues me generará un registro de necesidad de compra, ¿vale? Y del registro de necesidad de compra o del conjunto que me genere la aplicación, que me proponga la aplicación, pues podré ir haciendo o realizando los pedidos de compra a proveedor, ¿vale? Aquí lo tenemos, en función de stock mínimo, de punto de pedido, ¿no? En función del stock. ¿Ok? Bien, sigo con el mantenimiento del artículo para enseñaros más posibilidades. Tratamiento de partidas, barra lotes, ¿vale? Colores, tallas, artículos que sean un kit y que en cierta manera también tengan su fórmula. Trabajar con unidades de medida, ¿vale? Hay una básica y otra alternativa o que puede tener diferentes unidades de medida, ¿vale? Grupos de tarifas, si es un producto que se elabora, se produce, ¿vale? Su fórmula habitual,
si es un compuesto, un semi-elaborado, ¿no? Si es un producto final, cómo se genera el plan de producción, la orden de fabricación y cuándo me propone el programa generar fabricación de ese producto, números de serie, ¿vale? Gestión de proyectos. Incluso no lo he comentado, en la parte de ventas incluso tenemos una parte para gestión de contratos, facturación recurrente, ¿vale? Que se deba realizar cada X tiempo a un determinado cliente o nos lo realice un determinado proveedor. Por lo tanto, en la parte de compras también la tenemos. ¿Ok? Con esto finalizo lo que es presentación. Ahora a continuación, si hay alguna duda, voy a fijarme y si no, os doy un detalle de la parte de clientes también. Vale. Veo que no. Y por chat tampoco. Vale. Pues vamos al mantenimiento de clientes y os doy alguna información también. En la parte, en el menú de clientes. Vale. Entramos a la ficha de uno de ellos, Suministros Vallés, por ejemplo. Y aquí tenemos su ficha. Integración también, no lo he comentado. Integración con Outlook, ¿vale? Para enviar directamente correo al cliente, ¿vale? Para generar eventos en el calendario de que tengo que ir a visitarlo. Todo ello lo voy a poder realizar desde la ficha del cliente, desde el mantenimiento, haciendo un clic con el botón derecho sobre el cliente, etc. Reglamento General de Protección de Datos. Fijaros, las herramientas ya me permite desde la ficha del cliente crear un nuevo pedido, Albarán, ver su información y ahora si lo necesito. Y en la ficha que tenemos, pues aparte de sus datos principales, su cuenta contable ya en la ficha se puede tener indicada, como veis aquí, y por lo tanto no hay que ir a otras pantallas y realizar procesos de relación. Datos del cliente, ubicado en Google Maps, podría verlo, redes sociales, herramientas de comunicación, clasificación del cliente para realizar operativas de segmentación, por ejemplo. Otra información, datos de contacto principales, cómo albarano, cómo facturo a ese cliente, ¿vale? Si agrupo o no al grupo, si por defecto quiero que me bloquees Albarán es porque hay que realizar un proceso de comprobación previo, ¿vale? IVAs habituales, tarifas del cliente, condiciones de pago para que nos genere la cartera ya de forma directa, plazos, días fijos, comisionistas, portes, etcétera. Bien, pues con esto sí que finalizo ahora la presentación y veo, si no me equivoco, que no hay ninguna pregunta. Voy a dar plazo de un par de minutos para ver si me enviáis alguna pregunta y si no, pues posterior a la presentación, si surge cualquier duda, pues nos podéis enviar. ¿Vale? Así que adelante con las dudas. Tenéis mi correo electrónico aquí. Cualquier cuestión podéis enviarme. Ahora os enseñaré la página web donde están subidas las diferentes sesiones que realizamos, donde otras son más específicas. Por ejemplo, mañana enseñamos con detalle la parte de gestión, la parte de ventas, compras y almacén. Si os interesa, pues os podéis inscribir. Víctor, los paneles de visión, sí. En cualquiera de las pantallas en las que nos encontremos, en esa G200, en modo lista, digamos, la de clientes, donde estábamos antes, lo que son las columnas son modificables. Incluso podemos decidir que cierto dato que tenemos ahí en columna que no utilizamos lo ocultemos, ¿vale? Venimos aquí y definimos que esa columna no la utilizo, ese campo no lo utilizo, no me interesa que esté. Lo quito de la derecha y lo paso a la izquierda. ¿Vale? Cambiar el orden, cambiar el rótulo. Sí, tal como comentas.
es totalmente personalizable lo que es la visión de estas pantallas. Y tal como se exporten a Excel, vuelvo a insistir en ello, lo veremos con la configuración que le hemos dado. Vale. Víctor, me comentas que os interesa la trazabilidad de artículos. Pues entramos un momento a la parte de consulta de trazabilidad, por ejemplo, ¿no? Donde podría aquí indicarle que quiero ver de determinado producto que trabajo. A ver, vamos a hacer otra cosa que no os he comentado, ¿vale? Cuando estemos dando de alta un asiento, cuando vayamos a informar a un cliente, etcétera, etcétera, no hace falta que nos sepamos la cuenta contable o el cliente o el artículo, ¿vale? La aplicación ya se encarga de hacer una búsqueda incluso secuencial. Si no encuentro ese dato en la descripción o razón social, por ejemplo, lo busco en su código. Si no está en su código, lo busco en la familia. Si no está en la familia, lo busco en otro de los campos principales. Ahora no recuerdo el resto del orden, pero la idea es esa, ¿vale? Escribo parte de una descripción, por lo tanto no hace falta que me vaya al listado como por inercia iba, y la aplicación nos haría una búsqueda secuencial. Algún dato no he escrito bien. A ver. Vale, pues lo busco así. Vale, ya sé que lo que pasa es que he cambiado de empresa. Y en esta no lo tengo creado. Disculpad. Tenemos tantas empresas y pruebas que al final nos volvemos locos. Vale, si hay alguna cuestión que no he resuelto o duda que no he resuelto, Víctor, de momento que ha sido el único, me indicas, ¿vale? Bueno, pero no haberme equivocado de base de datos, creo que es esta la que tengo ese artículo con trazabilidad. Vamos a verlo. Trazabilidad de producto. Aquí. Pues no. Pues busco cualquier otro. La idea es esta. Indicamos un artículo y si es un artículo que trabaja con partidas, pues nos va a informar estos datos, ¿vale? Vamos a tener posibilidad de indicar fechas de caducidad, etcétera, ¿vale? Seleccionamos la partida y esto lo que nos va a informar es todos los datos de entradas o salidas que hayan habido de ese producto en nuestro almacén, ¿vale? Voy a cambiar a otra partida. ¿Vale? Entradas, salidas, y desde aquí incluso, y si fuera referente a un documento, nos trasladaría el documento correspondiente. Vamos a ver, esta era entrada de Albarán de proveedor, pues un doble clic aquí nos lleva al documento, ¿vale? Y esta es una posibilidad de consulta de información de la trazabilidad de ese producto.